Estimados hermanos y hermanas, el Señor nos dé su paz. Hoy celebramos la jornada de la Palabra de Dios, una iniciativa de Papa Francisco para que el tercer domingo del tiempo ordinario sea dedicado a la centralidad de la Palabra de Dios como la antorcha que ilumina la vida de los creyentes. Orígenes de Alejandría, un escritor de mediados del tercer siglo, sostenía que la Palabra de Dios es como el higo que se come todo entero y no se bota nada, porque toda ella tiene mensaje de edificación para nuestra fe. El mismo Orígenes sostenía que algunas frases incomprensibles pueden ser interpretadas desde la Sagrada Escritura, pueden ser interpretadas espiritualmente para la edificación del cristiano. La primera lectura, que está tomada del libro de Nehemías capítulo 8, los versículos interrumpidos del 2 al 10, nos presenta la alegría del pueblo de Israel después de la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Pero ¿qué importa una muralla? El pueblo ha perdido todo, ha perdido la libertad, la soberanía, la monarquía. No le queda nada. Lo único que le queda es algo inherente a su identidad de pueblo creyente: la ley que Dios le había dado a Moisés. Esdras da lectura de la palabra de Dios ante la asamblea para llenar de esperanza al pueblo destruido, a sus habitantes desesperanzados, para proponerles una vuelta a la identidad religiosa en la fidelidad a la ley. El texto no dice qué fue lo que leyó Esdras en la asamblea. Nos dice que él leyó en la plaza ubicada cerca de la puerta del agua, y lo único concluye que el pueblo respondió diciendo amén. El hecho de narrarnos la lectura de un texto que no menciona, Esdras nos pone de manifiesto que la tradición oral y escrita de un pueblo que cuenta su historia pone en evidencia que la acción de un Dios que modela la historia en una historia de salvación. Parte del relato describe al pueblo que lloraba al escuchar la palabra de Dios como signo de que el pueblo reconocía su falta al darle las espaldas a las iniciativas salvadoras de Dios. El problema del pueblo es que quiere construir su historia con la fuerza, y cada vez que lo intenta colapsa. Las palabras de esperanza de los que leían, meditaban e interpretaban la palabra de Dios invitan al pueblo a mantenerse alegres, como en día de fiesta, porque el Señor no abandona a su pueblo aún en situaciones de infidelidad. El Evangelio, tomado de San Lucas, capítulo 1, los versículos del 1 al 4, y capítulo 4, los versículos del 14 al 21, nos presentan dos hechos de la vida de Jesús. Lo primero es la presentación del Evangelio encarnado en la historia de Jesús de Nazaret, que va dirigida a un tal Teófilo, amigo de Dios, es decir, a cada uno de nosotros que nos acercamos a meditar el Evangelio. La segunda parte de la narración es la lectura del profeta Isaías en la sinagoga de Nazaret. En la primera parte, el destinatario parece alguien en concreto, ilustre Teófilo, pero más allá de un nombre en concreto, parece ser la sutileza del autor que une dos palabras griegas: teos, que quiere decir Dios; filos, que quiere decir amigo. Es decir, el destinatario es un amigo de Dios que se ilustra en la búsqueda de la voluntad de Dios. El propósito de Lucas tiene mucha importancia, porque los evangelios son el resultado de la experiencia vivida con Jesús desde su inicio hasta el momento en que fue elevado a los cielos. Y esta experiencia necesita ser contada al mundo para que vea lo que Dios es capaz de hacer de nuestra precaria historia en una historia de salvación y de redención. Después de dar un salto sobre el relato de la infancia de Jesús, el Evangelio trata de presentar el inicio del ministerio de Jesús en la región de Galilea, donde todos se sorprendían de sus enseñanzas. Comenzar su ministerio en Galilea es dar sentido a su ministerio profético desde el cumplimiento de los anuncios proféticos, especialmente de Isaías, cuando habla de la tierra de la Galilea de los gentiles, que ha visto una gran luz que ilumina a los pueblos. En el esquema de Lucas, Jesús se mueve por Nazaret, por Cafarnaúm y los pueblos circundantes de la región de Galilea. En este caso dice el texto que llegó a Nazaret, la periferia del mundo, el lugar donde ha sido criado. Y nuevamente nos remite a la primera lectura que narra el evento de Esdras y Nehemías desde la periferia del mundo. Y Dios quiere dar a conocer el mensaje de amor que transforma la humanidad.
En este caso, Jesús abre el rollo para leer el texto del profeta Isaías 61 en una clara referencia a la lectura que hizo Esdras, pero sin darnos a conocer el contenido del mismo. El ingreso a Nazaret no tiene el mismo efecto de Cafarnaúm, donde el entusiasmo a su mensaje crece. En Nazaret hay cierta resistencia porque conocen a Jesús, conocen a sus padres. En alguna facción del judaísmo contemporánea a Jesús se sostenía que cuando llega el Mesías no se sabrá su origen. En Cafarnaúm muestra la cercanía del reinado de Dios. En Nazaret inaugura su ministerio mesiánico ante el silencio y la indiferencia de la gente. En Nazaret trata de mostrar que el profeta Isaías precisamente habló sobre él, que es el enviado por el Espíritu y ungido por el Padre. Ya previamente en el bautismo nos dice Lucas que Jesús recibió el Espíritu Santo en el momento del bautismo. Entonces nosotros lo que podemos decir que a través de este evento es Jesús el que interpreta en su propia existencia el rollo de Isaías, el discurso, la profecía de Isaías, y lo da a conocer a sus paisanos y los invita a que estén atentos a las acciones de Dios que se manifestarán en su ministerio mesiánico. Sus paisanos se niegan a aceptar el mesianismo de Jesús, pero a nosotros nos pone de manifiesto esta manifestación de Dios dos cosas. Lo primero, el reconocimiento de su mesianismo y como segundo momento, el reconocimiento de su pertenencia a la comunidad de Nazaret. Así podemos entender la segunda lectura que está tomada de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12, los versículos del 12 al 30, que nos invita a reconocer que todos somos uno en Cristo Jesús, porque fuimos unidos en el mismo espíritu del amor del Padre. Pidamos al Señor para que la escucha de su palabra nos mantenga en la unidad y en el amor. Buen domingo, paz y bien.